me acuerdo cuando era chico en el colegio en Estados Unidos, antes de ir a continuar la primaria en la Argentina, cómo, con la comodidad que podíamos hablar de compartir las cosas. O sea, si uno llegaba, inclusive después cuando llegué a la Argentina, era lo mismo en segundo, tercer, cuarto grado de la primaria. Si uno llevaba un pastelito, una torta al colegio, la maestra no tenía ningún escrúpulo en decir, vas a compartir con todos, ¿verdad? Separás la torta. Uy, me van a retar porque son las 12 de la tarde, de la noche, digo, y ya me dijeron que hago demasiado ruido. Bueno, no puedo cerrar la puerta porque hace un calor terrible. Eh, entonces, entonces nada, de alguna manera cambiaron las cosas. Gradualmente, es como que yo fui notando, a medida que entré en los 20, 30 años de edad, que la sociedad, yo notaba, tenía como un complejo, como una especie de aprensión a decir cosas de manera que sugiriesen ideas de colectividad, colectivismo, compartir, que haya para todos. O sea, a diferencia de del ejemplo que di cuando éramos niños. Los Estados Unidos vienen haciendo una campaña cultural contra Estados Unidos, Inglaterra, el occidente, digamos así. Cultural, porque no es que es una cosa que ya una vez que penetra en, en la literatura cultural, es como que se hace parte del hablar de todos los días. Y Marx, el comunismo malo, socialismo malo, opresor Mao, avalado por el hecho que los intentos al comunismo fueron una brutalidad. Eh, Hubo otras brutalidades, no sé, holocaustos, genocidios por dictadores que no tenían nada que ver, al contrario, luchaban contra el comunismo. Y sin embargo también mataron miles de gente, pero lo que hicieron, millones de gente, pero lo que hicieron lo que hicieron los chinos y los rusos en sus revoluciones se acopló perfectamente al mensaje político del idioma inglés en contra a todo lo que es el socialismo, el comunismo, el marxismo. Lo adoptó, lo incorporó, se habla, ponele que se estudia en la universidad, pero la connotación subliminal es una son los malos, son lo que, no, lo que salió mal, lo que no sirve. Y uno ve que al pasar de los años y viaja y ve cómo sucede, cómo habla la gente en los distintos países con respecto a sus problemas, esto florece en el discurso inclusive de las redes sociales, zurdo de, zurdo de porquería, uno está tratando de hablar de otra cosa, de, qué sé yo, de la necesidad de que alcance para todos la economía o el comer o la vivienda o lo que sea, y enseguida, aunque estés en el extremo sur del continente americano, en la Argentina, salta el resultado de esta campaña expansiva, cultural, contra las ideas colectivistas, y ya buscan como radares, el subconsciente encuentra eh, lo que puede llegar a ser eh, categorizado como zurdo, izquierda, comunista, socialista, marxista, y la gente encima con la tendencia a crear dos bandos, a retener un conocimiento, un entendimiento superficial del funcionamiento de las cosas en cuanto a su propósito, sino que se dedican a tomar bandos, a buscar quiénes están de tu lado y quiénes son los opositores y toda esa superficialidad que nos hace ignorantes, porque en realidad no hablamos más de las distintas funciones y atributos de cada filosofía política en cuanto a su rendimiento para el funcionamiento del país, que es a lo que tendrían que servir, sino que se trata
cuál de los dos sos vos, y estás conmigo o sos de los enemigos. Ese tipo de separatismo es tan fácil. Bueno, este, bueno, entonces quería establecer eso. ¿Por qué? Porque aparece la ideología, las filosofías y las ideologías del derecho a la libertad individual, el individualismo, la auto, el derecho a vivir tu vida como vos querés, como un protagonista en el pensar occidental. Qué sé yo, pongámosle en los cuando surgieron las primeras, no quiero decir un nombre que me viene en mente porque parece que estoy tratando de hacerme el conocedor y no soy conocedor, soy muy mal leído. Tengo una comprensión que abarca conceptualmente ideas y muevo piezas grandes para comprender las interacciones y los resultados, pero realmente no, creo que los que sí tienen conocimiento, sí pueden decir, está hablando de esto, está hablando de aquella gente, este momento, aquellas personas, esos escritores, esos pensadores, etcétera. Este, y el individualismo eh, fue protagonista en otras cosas, o sea, en ideas del mercado, de la publicidad o del marketing, en ideas políticas y en las Naciones Unidas, porque fue adoptado por distintos campos, porque se convirtió en como es el héroe de la historia. Los socialistas, los que quieren amasar a todo el mundo en una bolsa y quieren igualarnos a todos y no darnos derechos de libre expresión y qué sé yo, entonces se convirtió en esa dicotomía, se convirtió el razonamiento en Occidente se convirtió en esta premisa, digamos, de discernimiento. ¿Qué pasa? Eso es lo que prevalece y gobierna luego subconscientemente el pensamiento del ciudadano común. O sea, estas peleas que vemos en Facebook, que sale uno y te llama zurdo. ¿Por qué? Porque ya viene con generaciones de estar condicionado a que todo lo que pueda tener palabras alarmas, como se dice, que puedan enseguida te categorizan. Entonces está la discusión a nivel cultural, populista, seas de derecha, seas de izquierda, es todo un nivel populista que caracterizado por una subliminal endoctrinación que viene adelante hace un siglo por lo menos, desde la revolución, más que nada después de la Segunda Guerra Mundial, cuando ahí sí se estableció los libres, los buenos, los que veneran la expresión individual y libre de la persona y qué sé yo, contra los socialistas que quieren ser un gobierno grande, pesado, que gobierna sobre la gente. Y en realidad no era ese el por qué surgieron las ideas marxistas, pero de eso no quiero hablar. Ahora, no es que querían dominar las masas. Lo que pasa es que solo se les ocurrió mm, manifestar el funcionamiento de estos conceptos a través de sistemas que terminaban por buscar de dominar las masas, pero es porque fue una manera muy brutal de implementar ideas que eran muy sutiles y muy avanzadas, que requerían educación y conocimiento del funcionamiento orgánico natural de las formas vivientes y las colectividades orgánicas vivientes del ser humano. Eh, o sea que en realidad nunca supieron tomar ese camino porque todavía ni siquiera habían llegado a las ciencias ecológicas y la comprensión de Gaia, del funcionamiento, de cómo todo cae en su lugar naturalmente en un orden de colectividades, pero sin obligarnos, sin ser obligados, y el ser humano también puede caer en un orden natural colectivo, pero en ese momento los que quisieron obligar, lo que comprendían era una desigualdad, un abuso de poder por los pequeños grupos que conducían, sean feudales, sean capitalistas que querían dominar el control del dinero y de la industria y de la producción. Eh,
comprendieron la desigualdad, la injusticia y enseguida quisieron obligar la represión de eso, de cierta manera, y para obligar a una represión tenés que crear otro tipo de represión. Y bueno, fue un desastre todos los experimentos demostrado por China, que se dio vuelta a 180 grados y empezó ahora con casi un liberalismo capitalista por poco, que quiere controlar a la vez una especie de fusión extraña de igualitarismo exitoso y que está permitiendo cupos de gente que puede ser más rica y que es contrario y a la vez trata de mantenerse. Entonces demuestra que no funcionó el comunismo, el socialismo. Ahora, Estados Unidos, Inglaterra, el Occidente, el movimiento de la libertad democrática, etcétera, está empecinado, se empecinaron los dos, uno contra el otro, que creó este subliminal subconsciente en la población. Y yo nunca culpo a nadie, yo creo que todos somos sujetos a muchas fuerzas y dinámicas naturales y también impuestas por nuestros indoctrinamientos educativos, y mezclamos todo y terminamos haciendo cosas que tienen que ver también con impulsos naturales que tenemos como seres vivientes, seres orgánicos primordiales, digamos, en combinación a ideas e ideologías que nos imponemos, terminamos haciéndonos cosas terribles, pero no soy uno que cree en organizaciones conspirativas que tratan de dominar por debajo, por detrás. Sí, hay gente que esconde, la culpa esconde cuando sabemos subconscientemente que estamos abusando del poder, pero quizás lo estamos mal leyendo eso y creyéndonos que hay un gran orden global que quiere dominar. Hay gente que quiere mantener redes de control global, sí. Pero bueno, tampoco es lo que quería hablar. Estoy viendo últimamente, y no sé cómo explicarlo, porque al fin y al cabo soy una persona como promedio, o sea que tengo una inteligencia conceptual, pero no tengo capacidad ni calibre, ni estudio, ni nada, o sea que me es muy difícil poder explicar de manera sencilla cosas que empiezo a entender en un panorama amplio y grande. Eh, pero siempre tuve esta tendencia. En la escuela de arquitectura, por ejemplo, me encantaba el planeamiento total. O sea, yo quería hacer el planeamiento de la ciudad, de los lagos, de las autopistas y cómo distribuir las, desde lo alto las cosas. Y no tanto interés por el detalle y las sutilezas del desarrollo y las capas que son necesarias para lograr otra cosa, o sea, otros aspectos de la arquitectura me gustan también y son fascinantes, pero tengo como una tendencia a comprender un panorama amplio a distancia. Y una de las cosas que estoy viendo, porque me meto en el asunto del aborto, me meto en el asunto de la transexualidad, homosexualidad, movimientos culturales, ideologías de género, etcétera, y también en el asunto de los territorios de ultramar que están reclamados por un tercer país y cómo afecta los principios que existen en las Naciones Unidas en cuanto a la verdadera historia, por ejemplo, en mi caso, en nuestro caso, en los argentinos, el caso de las Malvinas, de las Falklands. Y he llegado a ver algo muy interesante, que es como que es como que es una idea, una escuela de razonamiento que se está se obliga por encima de otro orden de razonamiento, de comprensión, distorsionando y disfigurando cómo llegamos a comprender las cosas contemporáneas, las cosas actuales de las cuales discutimos.
Y es como, tiene que ver esto, lo que estoy tratando de escribir, es precisamente que porque hemos intimidado, o sea, sí, hemos creado intimidación hacia acercarnos inclusive subconscientemente a ideas que de otra manera hubiesen cómodamente hablado de compartir colectivismo, ideas que podrían llegar a usarse muy cómodamente en discursos políticos socialistas, pero si uno en el occidente los empieza a hablar, todos empiezan a ponerse incómodos porque está este endoctrinamiento muy subconsciente que sufrimos todos. O sea, yo podría hacer o sea, les sugiero que hagan un test, que hagan un test a la gente y van a ver lo que digo. Eh, si vos agarrás a cualquiera por la calle y le decís, por ejemplo, tengo tantas cosas que me sobraron en esta cosecha. Vendí tantas y me sobraron todas estas papas o todos estos duraznos. Eh, ¿Qué te parece si organizo algo para que se las regalen a toda la gente que, que quiere, o sea, que no tiene, o la gente pobre, y hacemos un sistema para que darlas? La gente enseguida como que lo piensa un segundo y dice, no, eso parece que estás hablando de socialismo, parece que estás hablando de algo zurdo o izquierda. Entonces, esto, hagan la prueba, van a ver que todos hemos sido condicionados en Occidente con este miedo muy sutil, muy subconsciente, muy profundo, por generaciones y generaciones de estar el marxismo es malo, el socialismo, el comunismo son los enemigos, y qué sé yo, nosotros, la libertad, la democracia, y con eso viene la expresión del individuo, la libertad de autodeterminación. Bueno, ahora vamos a hablar de eso. ¿Por qué surge con tanto éxito enseguida la idea de la justicia de la libertad del individuo? Porque como reacción ante el fascismo o las dictaduras, o inclusive cuando trataron como dije, mal implementar los comunismos, la idea de que yo soy más al ser individualmente creativo y tengo la capacidad de estar potenciado por mi empresa libre, de crear mi tipo de negocio y motivado por mis ganancias, a querer inventar algo nuevo, a salir, tener más ganas de trabajar, producir y vender, y con la ganancia subo, etcétera. Bueno, y estas ideas que, eh, que conquistaron todo lo que son las expresiones culturales, inclusive la idea de la supermodelo que es, que es espléndida, la idea del genio que aparece con un invento nuevo, son aplaudidas de una manera este, muy eufórica, porque estamos sustanciados subconscientemente, opuesto a las ideas subconscientes del socialismo, por ideas de liberales individualistas. Entonces, esto llegó a inclusive crear eh, artículos bueno, ¿cómo se dice? Cláusulas en las Naciones Unidas con respecto a la descolonización de los territorios después de eh, después de la Segunda Guerra Mundial. Se consideró que los, eh, los imperios o los fascistas, los que querían controlar, los que querían, o sea, parecía que el occidente se estaba defendiendo de estos que querían dominar el mundo, los japoneses, los alemanes. Entonces,
los mismos imperios de Europa dijeron nosotros, por lo tanto, estamos dispuestos a no ser más eso tampoco, vamos a devolver las colonias. Y se trajo adentro de las estipulaciones, la manera de hablarlo, esta idea de la expresión del individualismo y de la autodeterminación como valor aplicado a las personas, o sea, al pueblo. La gente se comprendía su derecho a la libertad, a ser libres de un ex imperio por virtud de que el ser humano tiene derecho a ser libre como individuo. Y esto era digamos, es el potenciador de las leyes y de todo el vocabulario que rige ahora, por ejemplo, el Comité y la lista de descolonización en las Naciones Unidas. Ahora, por el otro lado, aparte, hay aspectos de orden mucho más ligados a lo natural, que es la autoridad natural, por ejemplo, la creación de nación y de gobierno por un pueblo para poder organizar su propio país. Se le da autoridad a un ente gobernativo, la autoridad qué sé yo, de una empresa o del padre de familia o la madre de familia. Las ideas autoritativas son totalmente orgánicas para el ser humano en particular. También lo vemos en el reino animal, pero nosotros ciertamente lo hemos expandido en muchas expresiones. Y por lo tanto hemos puesto como seres humanos orgánicos, naturales, como colectividad de humanos que hablan por ahí el mismo idioma o lo que fuese, la idea de nuestra célula propia, nuestra nación, para que funcione y nos pueda ordenar y administrar y crear justicia, etcétera, defendernos también de quien fuese un enemigo, autoridad por encima del individuo. Eso concordamos todos. Ese orden siempre ha sido así. O sea, todos lo sabemos hasta el día de hoy. Uy, el gobierno, uy, me casó el gobierno, me metió una multa, me metieron preso. O sea, las leyes hay que respetarlas. O sea, no es que hemos perdido eso, lo seguimos teniendo. Ese es un orden que como civilización humana hemos acordado a crear para nosotros mismos para poder hacer funcionar nuestras naciones. Por lo tanto, en ese caso, el gobierno y lo que establece, por lo tanto, soberanía, porque la soberanía surge del individuo, de los seres humanos. En el momento que yo me planto en la playa y empiezo a dormir ahí, a poner mis plantitas y qué sé yo, y bueno, después viene otro en la otra parte del campamento y se queda unos días ahí, hay un sentido natural de eso. Yo lo respeto las cosas que está armando alrededor de su campamento y lo mismo hace él conmigo, o sea que parte naturalmente de la naturaleza humana. Pero cuando llega a la escala de gobierno, lo que administrativamente, digamos, en cuanto a la intelectualidad de la filosofía política, lleva a la soberanía es la entidad gobernativa de un país. O sea, es lo que garantiza nuestra soberanía. Luego lo hacemos y concordamos que es lo que nos protege y por eso nos entregamos a ser soldados para defendernos bajo la autoridad del gobierno. Entonces, ¿qué está pasando en las Malvinas? En las Malvinas el argumento inglés, el argumento de los isleños es la autodeterminación, porque estamos acá hace 180 años y ya no importa más nada. Y utilizan eso que ha sido tan popularizado y inserido inclusive en el lenguaje de las Naciones Unidas, que es el derecho del individuo, la autodeterminación, mi expresión, mi derecho como individuo, que inclusive los políticos lo usan. Ustedes son los que importan, yo hago todo por ustedes, dice el político mentiroso y después agarra, hace lo que quiere.
Pero es tan popular esa idea y tan exitosa porque crea un sentido de que es cierto, es cierto. O sea, yo eso lo entiendo y es verdad y me hace sentir importante, me hace sentir que cuento, me hace sentir que tengo poder hacia el gobierno. Es totalmente lo lógico, dicen, dicen todos, dicen las masas. Pero en realidad no es cierto, porque nosotros lo que hemos hecho en realidad es concordado a darle al gobierno autoridad por encima nuestro. Luego, sí, hemos creado maneras de manejarlo, de tirar las riendas, de votar, de sacar, de poner, de castigar o de proponer un cambio o lo que fuese, pero para tratar de que, o sea, esto es un paradigma, ¿no es cierto? Pero de todas maneras, el orden tridimensional de ese paradigma es que el gobierno está por encima de la gente. Entonces, los isleños, y a Inglaterra le encanta eso, agarra y dice, todo se trata de la autodeterminación de los isleños. Ah, sí, mira vos. No se trata de Londres, entonces, no se trata de Inglaterra. No, 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 no se trata de nosotros, se trata de ellos. Pero increíblemente, no obstante que abiertamente esa es su, ¿cómo se dice? Su argumento, no obstante, reconocen que están gobernados, son un territorio de ultramar, son ciudadanos ingleses ahora, o sea que antes por lo menos decía, bueno, no somos, no nos consideran ingleses, no, ahora los han hecho ciudadanos ingleses inclusive, un año antes de la, un año antes de la, increíble, un año antes de la, como si no sabían nada, no sabían qué estaban haciendo los argentinos, bueno, de la invasión de la Junta. Entonces, ¿qué pasa? Están haciendo trampa, porque no puede haber un cuerpo orgánico, una nación, un animal, una entidad orgánica comprensible con dos cabezas, que cuando te conviene que conteste esto, habla esa cabeza, y cuando te conviene que conteste lo otro, habla la otra cabeza. Cuando se trata de la disputa con Argentina, los isleños tienen autoridad soberana, porque eso es lo que implica decir tengo autodeterminación. Es falso porque esa autodeterminación sobre un asunto de soberanía supuestamente se encarga el gobierno, como expliqué antes, y en efecto se encarga Gran Bretaña de que la Argentina no recupere sus islas. Pero usan esta movida, digamos, esta deformación de la lógica, de la construcción de la lógica, para ganar el argumento ante la opinión pública, o sea, ante esta victoria del individualismo que ha logrado aplastar las ideas de organización colectiva, natural, orgánica, que son, por ejemplo, el orden real de autoridad, gobierno y pueblo. Otro lugar, por ejemplo, que existe, ¿por qué lo veo? Dije que es algo muy interesante que está ocurriendo. Porque se ve en otros lugares. Se ve, por ejemplo, en el aborto. El aborto es, perdón, el embarazo es el embarazo de la especie. O sea, no se puede negar que por más que tengamos formas distintas de relacionarnos al embarazo, es asunto de ambos, del padre y de la madre. Cuando el padre y el hombre se enteran, no quiero ni siquiera ponerme a hablar demasiado de eso, porque es demasiado, eh, lógicamente debería ser más obvio, pero ¿qué pasa? Estamos tan hipnotizados con esta idea que hay que pensar en términos individualistas, que la mujer grita, las feministas gritan, es mi cuerpo. Y yo hago lo que quiero con lo que tengo dentro de mi cuerpo. Eso es lo que están diciendo básicamente. ¿Y los hombres qué hacen? Miran, no sé, yo no me meto. ¿Cómo vos no te metes? ¿Cómo no te importa tu hijo? ¿Cómo no importa lo que podría haber sido tu hijo? ¿O cómo no te importa tu responsabilidad, tu participación, todo lo que vos tuviste que ver con ese embarazo? En todo caso, tenés que estar a su lado
a través del proceso del aborto, porque vos también metiste la pata, entonces no fue nada más que ella. Pero no, el hombre está totalmente absuelto del tema del aborto. Es muy interesante. ¿Cómo ocurrió esto? Las ideas individualistas de que lo más importante es el individuo han copado todo lo que tendría que estar ocupado por ideas de organización colectivista, orgánica. Orgánica siempre es colectivista. Si yo hablo de las flores o de las abejas, enseguida me pongo a hablar de lo importante de las colmenas, de que haya campos floridos para que tengan donde hacer la miel. O sea, yo hablo enseguida de cualquier forma viviente a través de nociones colectivistas, pluralistas. No puedo hablar de un perro. No, cuando hablo de los perros, hablo de todos los perros, son divinos, son el mejor amigo del hombre, bla, 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 bla. ¿Por qué? Porque la evolución y la creación cósmica, o sea, la existencia de la vida en este mundo, empieza con formas colectivas. Toda la comprensión de formas vivientes, formas conscientes, animales inteligentes, siempre se comprenden a través de, o sea, ¿cómo salió este chico? Bueno, pensemos a toda la gente que lo influenció, la mamá, el papá, qué escuela fue, y entendemos por qué desarrolló estos atributos, algún que otro complejo. O sea, comprender el ser viviente es hablar a través de ideas y nociones colectivistas. Pero, como hemos creado tanto miedo, subconsciente, a que enseguida, a ver, es como algo que un guardián, un perro que está, un custodio que está ahí viendo a ver si esas palabras suenan demasiado, como que estoy siendo zurdo, como que estoy siendo... hay miedo por algo que no le sabemos, no podemos decirlo porque es puntualmente, tengo miedo al colectivismo, no, porque ha sido este, infundido muy sutilmente a través de todas las generaciones que han pasado este último siglo, a pensar subconscientemente que cualquier cosa que pueda ser visto, si la persona cuando escucha algo, si en su razonamiento siente que está empezando a sonar como que es algo de administración o de imposición o de aplicación comunal, colectiva, salta una aprehensión subconsciente. Y eso ha hecho que el espacio sea ocupado por razonamientos puramente individualistas. Entonces, no entendemos más el embarazo como algo que el hombre, a ver qué hace el hombre, lo que queremos lograr es que no haya tantos embarazos no deseados, porque ese es el problema. No podemos dejar de pensar que estamos matando a algo que en efecto ya está vivo del momento que empieza a patalear a las pocas semanas y tiene un pulso de corazón y ya sabemos si es hombre o mujer, que ya estamos matando. Eso no lo podemos erradicar en el subconsciente, en la intuición humana. Por lo tanto, lo que en realidad estamos logrando, tratando de lograr, es que la sociedad no produzca más estos embarazos que no desean. Seguramente parte del hecho que tantos embarazos ocurren no deseados, y tantos, o mejor dicho, tantos abortos ocurren, tendrá algo que ver con el hecho que no venimos pensando colectivamente, por lo tanto, no se trata de la pareja, sino que se trata de que dos, sí, tuvieron sexo, pero el hombre, bueno, se fue, después la fiesta desapareció, o se borró. Eso es lo que escuchamos siempre, el hombre se borró, no quiere saber nada. Y la mujer se carga con toda esta cosa, por lo tanto, ella reclama con bronca, yo quiero poder sacármelo de encima. Bueno, quizás lo está diciendo porque ¿por qué entonces él no tiene responsabilidad hacia este aborto? Y quizás, por lo tanto, lo que tenemos que hacer es volver a traer la comprensión orgánica colectiva y hacer que sea tan responsable como esa mujer el hombre de ese embarazo. Entonces, si ante la ley, ante la medicina, ante el discurso político, ante todo, estamos siempre hablando de las dos personas que tuvieron que ver con ese embarazo ante
ante el doctor, ante el momento en que se haga la intervención, ante todo, ante el derecho de preservarlo, porque por ejemplo no quiero asustar a nadie, pero en países islámicos de repente no está bien que si el hombre quiere tener un hijo, la mujer se haga la boluda y desaparezca en secreto y tenga un aborto. No, porque también él quería ese hijo. En el occidente no parece importar eso. Es muy interesante cómo llegamos a tal extremo, donde el hecho que un padre sí quería tener el hijo tiene que levantar las manos y decir, no, bueno, yo no soy importante. Esto si la mujer no lo quiere tener es asunto de ella. Ella, de repente el embarazo se trata nada más que de ella. Y yo no tuve nada que ver, si lo quiere matar, que lo mate. ¿Cómo llegamos a eso? Pensamiento que todo se trata del individuo. Es su embarazo, es su panza, es su útero. Y en tantas otras cosas, quizás podemos entender lo mismo. El, el argumento de los isleños y de Inglaterra quizás no tendría eh, pie donde pararse si continuamos a comprender que la soberanía está protegida y por lo tanto es derecho de la nación. Entonces ahí volvemos a hablar de Inglaterra, que quería quedarse con las islas y contra lo que los españoles eh, decían era su derecho, no el de ellos. Bueno, y después viene la Argentina también como entidad nacional. Entonces vuelve el conflicto a ser entre Londres y Buenos Aires. Y todo se comprende mejor, porque en efecto los ingleses, eh, una manera de ganarle, o sea, primero de todo, sin arreglar entre gobiernos, ignoró a Buenos Aires. Y ustedes no son importantes, son las ex colonias de los españoles, no tienen ejército, no tienen, o sea, lo que tienen se los robamos, los usamos, o sea, no tenían respeto alguno por los ex territorios españoles, es más, los querían controlar, manipular, robar, dominar, etcétera, darle forma que ellos querían. O sea que si no había respeto alguno por las nuevas naciones del continente americano, entonces no vieron ninguna necesidad en mantener el orden orgánico. En ese momento no era porque creían en el individualismo, pero era porque tenía el poder. Inclusive es interesante porque el, el abuso del poder armado tiene mucho que ver con la mentalidad individualista, mientras que la mentalidad colectivista es la que busca hablar de las cosas y comprender lo que dicen todos y qué es lo que pasó acá, y razonemos y dialoguemos y tratemos de encontrar una solución. Es interesante. Entonces, crea el conflicto Gran Bretaña y luego para que no se levante, quizás ya vieron que la Argentina no aceptaba y que protestaba y que decía no, 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 nosotros estábamos ahí. Cuando los ingleses se dieron cuenta que la Argentina no iba a decir, ah, bueno, no importa, como hicieron tantos otros lugares, seguramente ante los imperios. En este caso, la pequeña Argentina dijo, no, 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 nosotros ya estábamos ahí, ustedes no estaban, o sea, no estaban, no se establecieron ante España, se fueron y no resolvieron nada. Mientras que nosotros sí, nosotros aparte vean, lógicamente, como tiene todo el sentido del mundo, qué tipo de discusión es esta. Ustedes están allá y quieren venir a dominar acá, mientras que esto está prácticamente delante de nuestro nuevo país. O sea, cuando Inglaterra se dio cuenta que la Argentina no iba a aflojar, dijo, esto teníamos que hacerlo más pesado, más estabilizado, autosostenible, más difícil, más presencia. Inclusive los ingleses, la primera intención que tenía era poner no sé si una capitanía o un general, o sea, hacerle una cosa más militar. Y una de las primeras personas que fue a vivir a las Falkland, dijo, no, nosotros no queremos saber nada con que sea una situación militar esta. Interesante esto. Y no me acuerdo los nombres, por supuesto. Pero bueno, Inglaterra debe haber aceptado eso porque dijo, bueno, total,
están siempre pidiéndonos armamentos, no nos van a querer sacar nunca de ahí. Entonces, o sea, un abuso de poder, una falta de respeto hacia el orden natural, orgánico del colectivismo, o sea, de que lo que lo que representa a un pueblo es su gobierno. Entonces, el gobierno debe de respetar el gobierno. Vos no respetás el gobierno, Inglaterra no respetó el gobierno y los argentinos dijeron, no nos estás respetando a nosotros, a nuestro gobierno. Nace el conflicto y, bueno, y continúa tratando de... Es interesante porque sigue sin... Ahora es como que estas lógicas de poder armado, de individualismo, del poder monetario, porque también el dominio monetario tiene que ver con el individualismo. La inventiva, la lógica analítica del cerebro humano están del mismo lado con la mentalidad individualista y de la mentalidad más intuitiva, colectiva, orgánica. eh, no pensamos tanto en el dinero, que el dinero parece una cosa, un, un chiche hinchabolas, una cosa que molesta a lo que es las relaciones de amistad y de familia, y vivir y gozar el día y ir a nadar y qué sé yo. O sea, la gente que entiende y comprende inteligente el mundo, el momento en que la mente está comprendiendo inteligentemente el mundo a través de la mente orgánica colectiva, y ahí se encuentra, es otro lugar comparado al poder que ejercita la billulla, el dinero, que está del lado de la lógica analítica, querer conquistar, querer tener poder, etcétera. Es muy interesante. Entonces, es interesante porque si vos pensás también cuando estás, ponele, pasando un buen periodo de pensamiento, existencia en el pensamiento colectivo, o sea que no estás preocupado por cumplir las horas en tu trabajo, sino que la estás gozando la playa con tu familia. La idea de nación, si bien la estructura de gobierno y de nación política es creada por la mente analítica lógica, es tan natural a la colectividad orgánica que no es ajena a cuando estás, qué sé yo, en un parque nacional o estás en el mar con tu familia, estoy en mi país. O sea, pensar que estoy en mi país no es una cosa que te aliena de la mente colectiva, mientras que si te pones a pensar en las horas de trabajo, el dinero, el poder, la autoridad, sí te empieza a arruinar el mambo, porque es ya parte de la mente analítica lógica. Entonces, este video tiene que ver con comenzar a contemplar en qué formas estamos eh, perversando, o sea, haciendo perversa la comprensión total de los problemas contemporáneos por haber dejado invadir la lógica individualista de lo que yo quiero es lo que cuenta, o lo que mi poder y mi autoridad tienen en mano es lo que va a regir, comparado a lo que sería una verdadera explicación que más sensatamente y más en más verdad, digamos, en más verdad hacia realmente la comprensión de lo que es, serían ideas de orden orgánico, colectivo, pluralista, en cuanto a comprender cómo estamos organizados las formas vivientes, cómo se organiza un pueblo y su país, y la autoridad alineada en ese colectivismo. Da para hablar más, da para hablar un poco de cómo podrían haber sido interpretadas las primeras nociones sociológicas que descubrían o que analizaban Marx y Engels, en vez de establecer un poder autoritativo, que la autoridad, para que fuese orgánica de un nuevo sistema político, fuese una educación en vez de un poder real, armado, autoritativo,
en un gobierno centralizado, sino que esa autoridad hubiese sido conocimiento, educación, comprender cómo funciona la sociedad sola, sin tener que establecer reglas, que totalmente somos capaces de hacer y lo vemos constantemente cuando estamos sueltos en vacaciones y nos empezamos a organizar en grupos. eh, Organizamos distintos tipos de música, distintos tipos de comida, nadie es el jefe de nada, la gente gravita hacia con quienes quiere estar y de todas maneras nos organizamos. Siempre hay alguien que se ocupa de sacar la basura, por ahí hay alguien que se ocupa de traer el agua y nadie le dice que lo haga, sino que es lógico que ciertas cosas las haga un grupo de gente y no que lo haga cada uno. Y esta capacidad la tenemos. Y bueno, y los primeros conceptos que trataban de superar o de pegar un salto evolutivo ante la pirámide autocrática, capitalista, feudal, y hacer que el poder fuese distribuido, los beneficios del ingenio de la civilización fuese distribuido entre todos, no, quizás no se dieron cuenta que no podía existir la autoridad por encima. O sea, acostumbrados a como siempre fue, pensaron que tenían que hacer una imposición rígida y ahí es donde fracasaron el intento a implementar esos primeros conceptos y y quizás en realidad siempre se trató de entender, de comprender cosas que ya están más o menos organizadas orgánicamente, naturalmente, pero hacerlas más sofisticadas, más elaboradas, en una educación, un conocimiento que aprendemos en ciencias políticas, orgánicas o verdes, digamos, que aprendemos de niños, y luego cuando somos grandes ya sabemos cómo organizarnos. Tenemos una premisa, una escuela de pensamiento y no hace falta que haya gobierno. Si puede existir el ser humano sin ningún tipo de educación, organizarse colectivamente, improvisadamente, naturalmente, seguramente lo puede hacer aún mejor si se educa a cómo maximizar y potenciar esa capacidad natural. Que es lo que siempre habla mi amigo Andrés, que él intuitivamente ve que mi amigo de Facebook, que el socialismo o el colectivismo está relacionado a la ecología, que los derechos de los animales tienen que ver con el socialismo, el colectivismo, el marxismo. Y él ve como la naturaleza centrada y es intuitivamente muy correcto. Ya estamos organizados y simplemente tenemos que sofisticar más esa comprensión y empezaría en respetar las formas orgánicas, la libertad de los animales, a vivir, cómo estamos organizados como parejas, como familias, para la procreación y por lo tanto si realmente queremos tener un sexo social eh, sin necesariamente quedar embarazados, hay muchas maneras de lograr eso y no ir en contra a la estructura natural social de la pareja y de la sociedad y de la necesidad del bebé que tenga una mamá y un papá. Pero con la ideología hemos querido reinventar todo con ideas que, bueno, basta que haya amor, amor siempre va a haber, bueno, es siempre lógico, siempre amor tiene que haber para los niños, pero bueno, dice que supuestamente si no viene adoptado por una pareja de lesbianas, el varoncito corre el riesgo de que venga adoptado por malos heterosexuales, abusadores y violadores. Entonces han obligado una, una cantidad de distorsiones, todo porque tenemos aprensión a recibir bien y a dar el valor que se merita el orden orgánico natural, la autoridad vertical natural con la cual existen todos los seres vivientes y todas las formas orgánicas, y hemos dejado en nombre a vencer los socialistas y los comunistas de hace un siglo. Hemos permitido que el individualismo ocupe y por lo tanto tiene que explicar todo el individualismo. ¿Cómo explica todo?
Bueno, entonces explicamos el aborto, explicamos qué sé yo, la soberanía entre las naciones, explicamos la homosexualidad, explicamos qué sé yo, todo a través de conceptos como si el ser humano no fuese un, eh, un ser social colectivo, sino que fuese un grupo de columnas que tiene que existir junto a otras columnas y cada una en su propio derecho. O sea, cosas que por ahí de repente han seducido por cómo parecen sonar, la lógica que parecen tener, pero en realidad no nos hemos dado cuenta que estas últimas décadas hemos destrozado la, la inteligencia superior que se dirige a que la mejor inteligencia que puede tener el ser humano es la de comprenderse a sí mismo mejor en las maneras que ni siquiera que son más difíciles de percibir, cómo estamos hechos, cómo reaccionamos entre nosotros, entre los individuos para mantener la colectividad de la sociedad orgánicamente funcionante, coherente, coaccionada. Hay un montón de emociones y cosas que tienen que ver siempre con mantener la colectividad unida y por lo tanto nos falta mucho la complementación entre el hombre y la mujer, es fascinante porque es un paradigma que ha hecho la creación evolutiva, la creación cósmica, científica, de hacer que sean un solo ser, algo que son dos seres potencialmente con uno que es lineal, mientras que el otro es esférico, entonces a la manera de pensar y de comprender el porqué de su existencia de uno es bastante distinto al comprenderse a sí mismo y su existencia del otro, y sin embargo hay hay una simultánea atracción y repelación, ¿cómo se dice? No rechazo, pero o sea, la energía entre el hombre y la mujer es fascinante porque es como que demasiado estar, sí, se pueden inclusive acostumbrar a estar siempre juntos, pero inicialmente siempre hay algo como que no, además necesito lo mío y a la vez somos capaces de unirnos y no buscar de separarnos más. Es fascinante, es fascinante. Me parece que no le dimos importancia a eso, es una cosa de competencia, de comparación, de injusticia, que hay que lograr ser simétricamente iguales ahora, y en vez de entender, no, lo que tenemos que hacer es comprender la magia, lo increíble, la versatilidad, la transformación de la relación, y cómo es esto, o sea, cuando miramos los demás seres vivientes, eh, hasta la forma anatómica nos dice la vida, la creación de la vida en cuanto a cómo resuelve la procreación es fascinante porque es como obligar al aceite y al agua a que se mezclen y después queda bien y produce más aceite y más agua, pero si los tratás de mezclar enseguida no se mezclan y sin embargo están hechos para juntarse en un plato de ensalada en cuanto a la forma anatómica. eh, Uno está ahí para recibir al otro que entre, pero hay comprensiones que darían más sentido y más lógica a ver la diferencia entre la responsabilidad de la mujer que lleva el bebé dentro de ella misma y las formas que tienen de apego la mentalidad y la psicología del ser humano a ese bebé que lleva la mujer que él embarazó una vez que sabe que es de él ese bebé. Todas cosas que queremos separar y desmantelar y volver a describir, inventar maneras de explicarlas, condicionadas por ideas individualistas, porque hemos suprimido nuestra comodidad en hablar con nociones de amalgación, de complementación, de pluralistas, de cosas que necesitan ser más de una sola persona, de una sola idea, necesita obligatoriamente dar lugar a cómo funciona todo junto. ¿Cómo funciona todo junto?
nos hemos asustado a nosotros mismos de pensar en cómo funciona todo junto, cómo, cuáles son las dinámicas amalgativas de los individuos de una forma viviente, cuáles son las cosas que interesantemente en paradigmas eh, parecen distintas y a la vez se supone están hechas para estar juntas. Lo que no son contradicciones en realidad son paradigmas, como la homosexualidad son dos energías, no tiene que ser uno o la otra. No es que se nace de una manera o se nace de la otra, no. La sexualidad humana está hecha de una sola manera. La homosexualidad se puede experimentar, se puede, eh, ¿cómo se dice en castellano? Experimentar, se puede probar, se puede hacer, se puede tener. Nos falta una palabra ahí en castellano, ¿eh? Tener la experiencia de. Y cuando lo hacemos, que no es tan distinto a cuando a una persona le es necesaria sentirla, la busca, ocurren dos energías simultáneas, por virtud de que se están poniendo los dos géneros juntos. No comprendemos aún la homosexualidad, la hemos explicado, hemos simplificado, hemos querido no hablar más de su comprensión biológica, científica, no queremos responsabilizarnos como sociedad, que se la causamos a nuestros individuos, queremos siempre ponerle todo al diablo que se llevó uno de nosotros y que le surgió a él, que esa persona es mala, que salió torcida, que lo que sea. Ponemos todo sobre el individuo cuando en realidad el individuo es el recipiente, o sea, el resultado de cosas que ha venido del externo, de la sociedad, del ambiente, del medio ambiente, también quizás de condiciones biológicas químicas antes de su nacimiento, que lo tendenciaron a que sea más afectado por condiciones sociales, culturales o por la influencia psicológica de la familia y de los amigos y de su experiencia de niño y de todo lo que fuese. Y por lo tanto a él le han causado el desarrollo, le ha causado el mundo, le ha causado la sociedad, la cultura, la vida que influenció ese niño, le ha causado el desarrollo de que